Hola, mi nombre es José Aguilar y soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador. Este video corresponde a la materia de Ética Profesional Docente, cuyo tutor es Walter Enrique Banderas. Hoy hablaremos sobre la relación entre filosofía y ética. Acompáñame en este recorrido por este contenido. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre ética y filosofía? Bueno, es una pregunta muy interesante. Empecemos recordando que la ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de la conducta humana, estudia el comportamiento humano. Recordemos también que ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser o carácter, en cuanto a forma de vida adquirida o conquistado por el hombre. La palabra filosofía todos conocemos que es de origen griego y significa amor por la sabiduría. Entonces la ética y la filosofía están relacionadas entre sí porque la ética es una de las ramas de la filosofía y ambas se interesan por el estudio y análisis de los episodios humanos, buscar sus principales características, condiciones y valores. Entonces podemos decir que la ética y la filosofía se relacionan en la búsqueda del saber. Ética y moral parecen palabras sinónimas, sin embargo existen diferencias entre ellos. Comencemos afirmando que la ética es de aplicación universal, mientras que la moral es de carácter personal. Es decir, la ética está aplicada a muchas ramas. Por ejemplo, un abogado tiene su ética, un comunicador tiene su ética, un profesor tiene su ética, pero al mismo tiempo cada persona puede tener esa dimensión moral. Podemos decir que la ética puede también ir aplicada a una profesión u oficio determinado, mientras que la moral son normas que nosotros interiorizamos de forma voluntaria. Y si bien la ética va en el sentido de hacer lo correcto porque debo hacerlo, también en el ámbito moral es un poco más diferente porque es de carácter voluntario, influye más la cultura que otra situación. Ahora establezcamos un ejemplo específico. Si yo trabajo como docente, mi deber ético es cumplir con todas las funciones que se me han encomendado, empezando por la preparación de las clases y materiales, así como llegar puntualmente a cada salón de clases. Ahora vayamos a un ejemplo en el plano de lo moral. Sigamos con el trabajo docente. Resulta que si un día yo llegué tarde a clase o no asistí, debo decirle la verdad a mi jefe, debo ser honesto. Es decir, una parte de la moral es preferir la verdad antes que la mentira, aunque muchas veces tenga consecuencias fuertes, pero siempre la opción correcta sería optar por la verdad. Ahora hablemos un poco sobre el panóptico de Jeremy Bentham y la instrumentalización de los derechos humanos. Empecemos recordando que el panóptico de Jeremy Bentham era una estructura arquitectónica que consistía en tener a muchos presos en celdas diferentes y enfrente de esa estructura había otra estructura más pequeña donde había un guardia o un carcelero que podía observar todo el movimiento y comportamiento de los presos, pero los presos no podían ver al carcelero ni tampoco ver nada de lo que sucedía ahí. Este proyecto lo quiso realizar en Francia como en el siglo XVIII, pero no se lo permitieron. Pero estaba hablando él acerca del utilitarismo. Él era uno de los que proponían esta temática. Si nosotros nos basamos a la actualidad y traemos a memoria esta situación de que las personas podían ser observadas y ellas sin darse cuenta que estaban siendo observadas, o si se daban cuenta de que estaban siendo observadas pero no sabían en qué momento. Si nosotros lo traemos a consideración en la actualidad, el panóptico de Jeremy Bentham puede ser aplicado en muchas empresas y en muchas instituciones hacia los empleados. Y recordemos que
Si bien es cierto, eso no consideraba derechos humanos, nosotros tenemos una legislación, tenemos la Constitución de la República y desde el artículo 1 se reconoce al ser humano como el principal ente de los derechos humanos. En el artículo 2 sobre la libertad. En el artículo 7 también habla sobre que las personas pueden tomar sus propias decisiones y asociaciones. Y en el artículo 8 dice que nadie está obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Pero ahora en las instituciones muchos de los empleados son vigilados por sus jefes y muchos de ellos pueden ser sancionados, despedidos o otro tipo de cosas porque ellos están siendo vigilados. Entonces el trabajador está obligado a comportarse según la normativa que ahí le dicen, a pesar de que él sepa que está siendo vigilado o no vigilado, ya sea a través de un sistema de cámaras o de otro tipo de formas. Entonces podemos ver que el proyecto del panóptico también puede ser aplicado en la actualidad y que también interfiere en los derechos humanos, es decir, entra en violación con los derechos humanos, ya que la persona no es libre de desenvolverse como ella quisiera hacerlo, sino como la normativa le indica o como sus superiores le han dicho o como las políticas de la empresa le demandan. Recuerdo que hace 4 años yo trabajé en un restaurante donde habían cámaras por doquier y las personas que llegaban nuevas no sabían que las cámaras tenían micrófono. Y entonces todo lo que hablábamos lo escuchaban y cuando ellos escuchaban que alguien se quejaba, rápidamente llamaban al encargado para llamarle la atención a ese empleado. Entonces podemos ver que todo esto entra en violación de derechos humanos porque las personas se les limitan sus libertades, se les limitan sus derechos. Entonces, al hablar del panóptico, otra vez volvemos al plano de la ética y la moral. ¿Será ético hacer esto en las instituciones con sus empleados? ¿Practicarán la moral? ¿O será que la ética y la moral son desplazados hacia otro terreno donde interesa más el plano económico, donde interesa más los ingresos o aumentar la productividad antes que ver el bien de la persona o el bienestar de los trabajadores? Es una respuesta que este tipo de personas deberían de hacerse para ver si su actuar está siendo algo que suma a nuestra sociedad o algo que en realidad está dañando a nuestra sociedad.